Y quiero que me acompañes a primera carta de Pedro 1:3. Hoy vamos a meditar. El tema se llama Esperanza viva para hoy. La resurrección de Cristo. Esperanza viva para hoy. La resurrección de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios así, ¿lo podemos leer todos juntos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Lo podemos leer otra vez? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oramos. Amado Señor, gracias, porque como iglesia podemos reunirnos para agradecerte, para recordar, para bendecir tu nombre, porque tú has resucitado y por esa razón nosotros renacemos a una esperanza viva. Gracias, Señor, porque no somos dignos de lástima, porque creemos en un Dios vivo, creemos que tú resucitaste, creemos que tú nos estás oyendo ahora mismo y que estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque la esperanza de la resurrección es real y aplicable a nuestro diario vivir. Y muy especialmente en este tiempo. Gracias porque comprender esta verdad abre nuestro entendimiento y ayúdanos el día de hoy. Con tu palabra, abrir, Señor, nuestro corazón a esa esperanza viva. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en esto. La resurrección del Señor es nuestra esperanza. ¿Qué tiene que ver un evento de hace 98 años que sucedió, donde un hombre se levantó de entre los muertos? ¿Eso qué afecta hoy a nuestra vida? Jesús resucitó, sí, pero ¿a mí qué? Como creyente, pues sí, qué buena onda, pues eso quiere decir que Él es Dios. Pero más que eso, cuando tú y yo meditamos en esto, lo creemos, lo abrazamos, es una verdad que debe transformarnos. Esta verdad de la resurrección es lo que nos hace vivir en victoria o en derrota. Es lo que hace la diferencia entre un cristiano derrotado o un cristiano victorioso. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Pero pareciera que el cristianismo de hoy da vergüenza cuando no se entiende la esperanza de la resurrección y el poder del evangelio. El apóstol Pablo, a diferencia de estos días, y con la mayoría tal vez de los creyentes, no tú, algunos otros, no esta iglesia, algunas otras iglesias, eso espero. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Pero pareciera que el evangelio hoy tal vez da vergüenza. Ay, no, que no sepan que soy cristiano. Es porque no hemos conocido el poder del verdadero evangelio. La resurrección de los muertos de Cristo hace la diferencia. ¿Por qué los primeros cristianos no andaban cabizbajos, todos avergonzados? Al contrario, parece que les daban más energía cuando los golpeaban, los azotaban, los encarcelaban. Ellos salían felices, contentos, diciendo, ¡wow! ¡Qué bueno que el Señor nos tuvo por dignos de ser tratados así! Y hoy porque andamos en combi o nos mojamos para venir a la iglesia, ¡ay, Señor! Mira cómo estoy, mira cómo me tienes. Pero en aquellos días podían ser azotados, podían decirles, la próxima vez que hables de Jesús te mato. Y ellos decían, lo siento, tengo que obedecer más a Dios
que a los hombres, y cuando se reunían, celebraban y se gozaban de decir: nos tiene el Señor por dignos de compartir sus sufrimientos. Qué diferente mentalidad. Y eso es lo que yo quiero compartirte. ¿Sabes por qué ellos no vivían en esa derrota, vergüenza, escondidos? Tal vez vivían en catacumbas y eso, huyendo de la persecución. Pero no creas que ellos estaban todos avergonzados. No es lo mismo ser perseguido a ser avergonzado. Ellos portaban con honra el ser dignos del Evangelio, porque entendían el poder. Ellos sabían, como lo estamos leyendo aquí y lo leímos al empezar la reunión, esta vida, iglesia hermosa, y te lo digo otra vez, esta vida no es todo. Nuestro tiempo aquí no es todo. Gracias, mi hermanita. Lo que tú y yo vivimos o sufrimos aquí no es todo. Hay una esperanza, hay una vida después de esto. Ay, pastor, pero yo no la quiero, yo quiero disfrutar esta todavía. Dios nos permita el tiempo que estemos aquí disfrutarlo, sí, pero entender que si esto no es todo y hay algo mejor. Es ahí donde tiene que estar nuestra mente, nuestra esperanza. Porque si no, entonces si nos va mal aquí o estamos viviendo aflicciones, pues parece que esto es terrible. Y el Evangelio entonces se vuelve algo penoso, algo lastimoso. Pero los primeros cristianos tenían la cabeza erguida de decir: puede que mañana me maten, pero sé que vivo porque Jesús vive. Y tal vez no hemos entendido lo que es la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor es un evento central de nuestra fe. 1 Corintios 15, 17 dice esto: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y entonces seríamos dignos de lástima. Entonces seríamos un grupo de personas que dan lástima, decir: ay, pobrecitos, mira, se reúnen todos los domingos a alabar a un Dios que está muerto. Ay, pobrecitos, mira, cantan y levantan sus manos a un Dios que no escucha, a un Dios que no tiene poder. Seríamos dignos de lástima, pero no lo somos, porque Jesús resucitó, está vivo, y al que le cantamos recibe nuestra alabanza. Aunque tus ojos tal vez no puedan verlo, Él está gozándose con lo que tú cantas, alabas, le dices, y más que solo tus palabras, lo que haces, porque Él resucitó. Nuestra fe está centrada en ese hecho, y es muy relevante entender la resurrección, sobre todo hoy. ¿Por qué digo sobre todo hoy? Porque este tiempo, este mundo es tan materialista, donde solo importa lo que tus ojos ven, donde solo importa lo que tienes y cuánto dinero tienes en la bolsa, en la cartera. Eso es lo más importante para este tiempo. ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuántos autos tienes? ¿A dónde has viajado? ¿Qué exhibes en tus redes sociales? Y hoy se te califica en base a tu muro, a cuántos viajes haces, en dónde comes, cuántos restaurantes visitas, cuánto tienes en tu cuenta, cuántos títulos, todo lo que tú has logrado. Y ese es lo que define este mundo. Por eso entender la resurrección cambia nuestra mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque está bien todo eso, está bien. No estoy en contra de tener títulos, no estoy en contra de tener propiedades, no estoy en contra de que tú prosperes. Qué bueno que el Señor te lo permita y con el esfuerzo de tu vida tengas tu título en la pared. Qué bueno es eso, porque eso representa años de disciplina y de esfuerzo, y es una honra para tus padres. Pero eso no es lo más importante, porque hay una esperanza más grande. Es una vida después de esta, donde muy pocas veces pensamos, donde nuestra mente no está. Y el Señor Jesús una y otra y otra y otra, y su mensaje central fue: muere para que pongas tu mirada en las cosas de la eternidad.
Y parece que el evangelio de hoy parece ser, toma el evangelio para que esta vida te vaya muy bien. Pero Jesús dijo, pierde esta vida para que tengas una vida eterna muchísimo mejor. Hay una esperanza. Y si Cristo resucitó, hoy recordamos que esa tumba está vacía. ¿Sí me oyeron? Ajá. Hoy recordamos que la tumba de quien sea el hombre más ilustre, ahí están sus huesos. Pero la tumba de Cristo está vacía. Nadie más se ha levantado de los muertos. Nadie más dijo, yo al tercer día resucitaré, y lo había cumplido. Y como Él lo hizo y lo cumplió, también dijo que regresará. Y yo le creo. Y lo espero. No sé si tú lo esperas. Por eso mi fe no es vana. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 15, 17. Tenemos esa esperanza que decía Pedro. Hay una esperanza en Cristo. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Quiero decirte algunos puntos que tenemos que entender. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Y que Dios permita que nuestra mentalidad cambie. La resurrección cambia nuestra mentalidad. Esta semana meditaba mucho en esto y con algunos lo compartí. ¿Cuántos les gustan las películas de Rocky? Levante la mano para que no me sienta tan mal. ¿Sabe qué me gustan las películas de Rocky? Que ya sé que aunque lo arrastren, siempre gana. Por más emocionante que se ponga, ¿verdad? Y termine ahí todo hinchado y parezca, ¿verdad? Que le están contando 1, 2, 8, 9. No estoy angustiado porque ya sé que en el 9.9 se va a parar. Y no solo eso, le va a dar la vuelta y va a ganar. Porque Rocky siempre gana, ¿no? Entonces tú ves la película desde un punto de vista o de una mentalidad donde sabes, ese siempre gana. Pero a veces nosotros en la vida, el enemigo ha trabajado tanto nuestra mentalidad que ha sembrado que nosotros siempre perdemos. Él siempre pierde. ¿En qué sentido perdemos? Siempre perdemos contra el pecado. ¿Quién se ha subido al ring a pelear con el pecado? ¿Y quién va a ganar? La mentalidad de hoy para toda la iglesia, que el diablo ha trabajado por años, siglos, es que quien gana siempre es el pecado. Pero Cristo y su resurrección nos enseña otra cosa. Y el cambio de mentalidad es importantísimo. Porque si tú te subes al ring a pelear vencido, ese será el resultado, vencido. El pecado te ganó, las concupiscencias nos vencieron, el diablo salió victorioso y al final cuando levanten o la mano tuya o la del pecado o Satanás, ¿cuál van a levantar? No, pues la del pecado, ganó el pecado, ¿no? Y esa es la mentalidad que tiene el creyente. Es que hay pecado en nuestra vida, pastor, es que tenemos una naturaleza, sí. Pero eso no quiere decir forzosamente que el pecado se enseñorea sobre de ti. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea sobre de ti. Y cambiar esa mentalidad cuesta mucho trabajo. Y sabes, gracias a la resurrección, es que el pecado ya no tiene dominio sobre de ti. Eso tenemos que entenderlo. El sacrificio de Cristo a través de la resurrección nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Eso es lo que tenemos que entender. La muerte de Jesús fue el pago de nuestros pecados.
Tú y yo merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte, definitivo. Pero sabes, Cristo vino y pagó el precio y agarró el pecado de Brian, el de Alfonso. Él dijo, ven este pecado, y lo puso en él, lo cargó en su cuerpo y él murió. Se pagó el precio. Para que haya justicia se tiene que pagar el precio. Jesucristo, cuando muere en la cruz, expresa tetelestai, palabra griega que quiere decir consumado es. He pagado el tuyo, el mío y de todo aquel que crea en Él y diga, tú eres mi Señor. Él tomó este pecado y dijo, este pecado ya no lo condena, este pecado ya no lo define. ¿Qué pecado te está definiendo, iglesia? ¿Qué pecado seguimos aceptando como que es vencedor en nuestra vida? Pero tú y yo tenemos que cambiar la mentalidad, porque el sacrificio de Cristo derrotó al pecado y a la muerte. Por eso la resurrección es una prueba irrefutable de su victoria. Y como lo leímos, si Cristo resucitó, tú y yo renacimos a una vida nueva, a una esperanza de vida. Primer carta de Pedro. Entender eso nos tiene que cambiar la mentalidad. Ya no tenemos que caminar diciendo, ay, pues sí, hay aguas, siempre voy a perder contra la lucha del pecado. No, iglesia. Tenemos que saber que Él nos dio victoria sobre el pecado. No quiere decir con eso que será fácil. La lucha será dura. Y a lo mejor llegaremos a los 12 rounds con el pecado, pero al final, por la obra y la resurrección de Cristo, tú puedes vencer al pecado. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando su rostro se demudó? Le dijo, ¿por qué se ha demudado tu rostro? ¿Qué no sabes que el pecado está a la puerta? Pero le dijo, fíjate estas palabras, y este es el evangelio, desde allí está el evangelio. Si tú bien haces, tú te enseñorearás del pecado. ¿Por qué le diría esas palabras Dios a Caín si eso es imposible? ¿Mintió? Le estaba dando falsas esperanzas a Caín, diciéndole, tú te puedes enseñorear del pecado. Y Caín, ¿sí puedo? ¿Qué crees que te mentí? Lo siento, no puedes. ¿En nuestras fuerzas? No. Pero por la obra de Cristo en mí, y porque Cristo vive en mí, y porque el Espíritu vive en mí, y porque el pecado fue quitado de mí, entonces puedo por la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante que día a día yo viva con esa mentalidad. ¿Qué pecado luchas en tu vida? Mentira, orgullo. Porque si hablamos de alcoholismo y todo ese tipo de cosas, pues son pecados muy evidentes, pero hay unos internos que ahí están, ¿verdad? ¿Con qué estamos luchando? Pecados sexuales, avaricia, y unos bien ocultos, adulterio. Pero sobre ese pecado con el que luchas, si día a día tenemos la mentalidad de que el pecado me sigue dominando, así va a ser. Pero la resurrección de Cristo vino a cambiarlo todo. Porque Cristo resucitó. El pecado perdió autoridad sobre de ti. Si tú lo crees. El justo por la fe vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Pero yo no soy justo, pastor. Eso es para los otros justos, porque yo justo no soy. No somos justos en nosotros mismos, pero Cristo nos justificó. Tú eres justificado y por la fe vivirás. Y creyendo esta verdad tiene que cambiar tu vida. Si no hay resurrección, no hay esperanza de vida eterna. O sea, si Cristo no resucitó, pues ¿qué vida eterna estamos hablando? Pues ninguna, una falacia, una inseguridad. Hoy la gente, la mayoría de las personas dice, no hay nada después de la muerte. No hay nada. Yo nunca he visto que alguien regrese de la muerte a decirme nada. No se necesita, Cristo resucitó. Él regresó de los muertos, Él sí.
Y nos vino a decir, hay una vida más allá y voy a preparar camino, voy a preparar una morada para que donde yo esté, tú también estés. No necesitamos que tu abuelito, tu abuelita venga de ultratumba a decirte, hijito, si hay una vida más allá. No, si eso pasa, córrele, repréndelo. Pero no necesitas que eso pase. Cristo regresó de los muertos y nos dijo, hay un reino y regresaré. ¿Y qué crees? Aparte de que regresaré, quiero que vivas conmigo y que reinemos juntos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 4. ¿Qué más prueba quieres? El abuelito y la abuelita no vendrán. Pero tienes aquel que nunca habló una sola mentira y que nos está diciendo, hay una vida después. Y quiero que reines juntamente conmigo. ¿Le crees o no? La fe cristiana estaría vacía sin la resurrección. ¿Por qué estaría vacía? Porque entonces lo que Jesús dijo sería una mentira. Jesús habló de que si tú le pides perdón al Padre, ahí hay perdón. Jesús habló de que lo que le pidiéramos al Padre en su nombre lo recibirías. Jesús habló de que tendríamos vida eterna. Jesús habló de una esperanza en el futuro. Pero si Cristo no hubiera resucitado, esa hubiera sido una mentira. Y todo lo demás estaría en duda. De la boca del Señor, dice la palabra de Dios en Hebreos, no se halló engaño en su boca. Jamás dijo una cosa con engaño. Nosotros sí, de nuestra boca sale mucho engaño. Y a veces por eso nos esforzamos tanto en cubrir que no se demuestre que engañé a alguien o mentí. Porque entonces se pondría en duda todo lo que diga. Por una mentira que una persona diga, entonces su veracidad se pone en duda, ¿sí o no? No necesitas una vida de mentiras, solo necesitas una sola mentira para que lo que tú afirmes ya sea dudable. Pero Jesús, ni un solo engaño se halló en su boca. Por lo tanto, todo lo que Él dijo es verdad. Tenemos vida eterna, tenemos perdón, tenemos un Padre en los cielos, que creamos en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin esa resurrección, todo estaría vacío. Y como lo dice la palabra, seríamos dignos de lástima. La resurrección confirma el poder y la autoridad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el ser, Dios todopoderoso, y que nada tiene autoridad sobre Él. Él tiene toda la autoridad. Si Él no hubiera resucitado, la muerte tendría autoridad sobre Cristo. Y entonces la muerte sería lo más poderoso. Y pues mejor vamos a adorar a la muerte. Vamos a adorar a la Santa Muerte, porque aún ella pudo con Cristo. No, discúlpame. Aunque esos argumentos existen, ni la muerte le pudo retener. Él venció a la muerte, se levantó, y gracias a esa muerte es que tú y yo tenemos vida. Era necesario que así fuera, y nadie le quitó la vida, como lo dice la palabra. Nadie me quita la vida, yo la pongo, porque no hay mayor amor que el que yo ponga mi vida por mis amigos. Él decidió sacrificarse. No fue la víctima que atraparon, agarraron y mataron. Él no fue la víctima. Fue víctima en el sentido que es el sacrificio. Pero Él no fue algo que saliera de su control. Él se entregó voluntariamente. Y la muerte no lo pudo detener. Así que la resurrección, iglesia hermosa, nos asegura la victoria. Quiero que vayas a Romanos 8, más bien 6:8. Romanos 6:8. Ahorita voy a tocar este punto. Pudieras cantar la parte de la muerte venciste. Romanos 6:8 y 9. Y si morimos con Cristo, voy a repetir esa frase.
poderosa. Y si morimos con Cristo, otra vez, y si morimos con Cristo. Pregunta para ti, para mí. ¿Esa frase la hemos cumplido? Es muy difícil. Morir a nosotros mismos. Pero cuando tú y yo morimos a nosotros, ¿qué es morir a mí mismo? Es que yo paso en segundo lugar. Es que lo que yo quiero es lo menos importante y lo más importante es lo que Dios quiera. Eso es morir a mí mismo. Es que mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, no quiere decir que dejen de ser importantes, sí lo son. Y a Dios le importan porque te ama. Pero eso no es lo más importante de nuestra vida. Morir con Cristo quiere decir, Señor, a un lado mi voluntad, quiero hacer la tuya. Es lo que Jesús hizo en Getsemaní. Dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Está demostrando ahí, hay cosas que yo quisiera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso esta frase, si tú vives de acuerdo a esto que estoy diciendo, entonces dice, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo no murió, no resucitó para volver a morir. En la Biblia hay muchos casos de resurrección. Jesús no fue el primero que resucitó. Si nos vamos al Antiguo Testamento, hay casos de resurrección, anónimos y con nombre. El hijo de la viuda de Sarepta. ¿Mande? Lázaro ya en el Nuevo Testamento. Algunos hombres que los echaron a la tumba donde estaban los huesos de Eliseo y apenas tocaron los huesos de Eliseo, resucitaron. El mismo día que Cristo murió, ese mismo día hubo resurrecciones. De repente imagínate que estás en tu casa y te tocan. Y es tu esposo, tus hijos, que habían muerto. Eso sucedió. Gente recibió de entre los muertos a sus familiares. Porque la muerte de Cristo fue algo tan trascendental que sacudió todo. Pero Jesucristo fue el primero en resucitar para no volver a morir. Y lo que aquí está diciendo es que un día eso te pasará a ti y a mí. ¿Sí me oíste bien? Sí. Un día tú y yo resucitaremos para no volver a morir. Por eso Cristo es la primicia de entre los muertos. El primero que resucitó así y el primero de todos nosotros. Y ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Tú vas a resucitar, amado. ¿Lo habías pensado? Tú volverás a la vida de entre los muertos para no volver a morir. Y por eso tenemos vida eterna. La vida eterna empieza ya desde ahora. El conocer a Cristo es la vida eterna. Pero también hay un efecto futuro. Y el efecto futuro es que ya no habrá más muerte en tu vida. Y llegaremos a una eternidad con Él. Y reinaremos con Él. Por eso el Evangelio no se trata solamente de algo pasado. Cristo murió y resucitó. El Evangelio se trata de lo que ahorita Dios está haciendo en tu vida. Cambiando tu mentalidad para que nos adecuemos y entendamos, porque el día de mañana en el futuro necesitamos tener un cambio de mentalidad. Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra mente, porque el día que reinemos tenemos que reinar juntamente con Cristo, teniendo un corazón como el de Él. Si hoy, como yo soy Alfonso, no renovado, el Señor me pone a reinar, mataría a medio mundo. Si hoy yo, Alfonso, el Señor me encargara, juzga sobre 10 naciones, sobre una nación, sobre un pueblo, y me pone autoridad, pobre de la gente que esté bajo mi cuidado. Como ahora. Es una evidencia. Pero tenemos la esperanza que hoy el Evangelio está transformándonos. Por eso lo que vives, por eso las aflicciones de este mundo presente, por eso todas estas circunstancias están cooperando para cambiar nuestra forma de pensar y que cambiemos nuestra esperanza para ser más como Cristo, porque se necesitará
que tú tengas un corazón como el de Jesús y una mente como la de Cristo para reinar con Él. El punto es que a veces ni creemos eso. Yo reinar con Él, ¿a poco? No, pues yo con que pase de panzazo y esté en el cielo y me den una arpita, con eso me conformo. No, amado, no va a haber arpitas en el cielo. Él quiere más para ti de lo que te imaginas. Él te está llamando y te está diciendo, no solo te quiero hacer mi hijo y que pases de panzazo, quiero que tú y yo estemos juntos la eternidad y que juntos reinemos. Eso es lo que Él quiere. Y dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Amada iglesia, la muerte no se enseñorea más de ti. Por eso es que el diablo no puede matarte. Tú no debes de caminar con miedo de decir, ay, híjole, es que el diablo me quiere matar. El diablo te quiere matar desde siempre, pero no lo ha hecho. Desde que estabas en el vientre de tu madre, el diablo te quiere matar. Para algunos ha sido más evidente que para otros. El diablo nos quiere muertos a todos, pero no puede matarte, no puede hacer nada porque somos de Cristo. Él tiene que pedir permiso para tocarte, para hacer algo. Y si Dios lo permite, una razón tendrá nuestro Dios. Y seguramente es para cambiar nuestra mentalidad. Pero tú y yo no caminamos con miedo al diablo. No caminamos con temor a la muerte. Que claro que es algo inesperado y que nadie se lo deseamos. Y que estar en esos momentos es terrible, sí. Pero Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aunque muriésemos, Él nos pastoreará más allá de la muerte. Él nos asegura que estará con nosotros y seguimos vivos. Aunque suene a película, seguimos vivos. Espérame. La resurrección nos da una nueva identidad. ¿Cuál es esa nueva identidad? Somos nuevos. Segunda a los Corintios 5:17. Y quiero que leamos esto y luego cierres tus ojos. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vuelva a decir conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué tan nuevo eres? Cristo resucitó, tiene poder sobre todo, y cuando tú y yo morimos en Cristo, somos hechos nuevos. Ya no te define lo que eras. Ya no debes de ser definido ni tú mismo por el pecador que éramos. Porque a veces todavía el diablo viene y nos dice, pero si tú eres bien, y saca la lista, y nosotros lo creemos, lo abrazamos y decimos, sí lo soy, sí lo soy. Una cosa es tener humildad delante de Dios. Una cosa es reconocer nuestra dependencia de Dios y que sin Él no podríamos ser nada. Eso es una realidad. Pero la otra es que tu identidad esté definida por el pecado. Tu identidad está definida porque Cristo vino a tu vida y te dio una nueva vida. Eres nueva criatura. Y hay cosas que tienen que ir siendo renovadas a lo largo del tiempo, sí. Él nos va a ir santificando progresivamente, poco a poco va a ir limpiando. Pero todo lo que tú eras antes de Cristo, eso ya ha sido borrado y no tiene por qué definirte hoy. Cierra tus ojos un momento. Piensa en esto que hemos estado diciendo. Piensa en esa esperanza. Él te hizo nuevo. El pecado ya no tiene que vencerte. Él te puso nombre y apellido. Eres ahora hijo
de Dios. Y resucitarás un día para no volver a morir. Y completará la obra Cristo en tu vida. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Escucha esto, mantén así tus ojos cerrados. Porque Cristo resucitó, es que ahora somos parte de su reino. Y Él traerá su reino y tú y yo somos parte de ese reino. Si Él hubiera resucitado, no habría nada de eso. Y dice así la palabra, escucha Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció la muerte, Él venció el pecado, y eso tiene que traer a tu corazón paz. Por esa razón, iglesia, tú y yo tenemos que vivir con gratitud. Tenemos que confiar en Él a través de las pruebas y de las luchas. Tenemos que reflexionar día a día sobre nuestra identidad en Cristo. Somos hijos, somos nuevas criaturas, somos vencedores. Tenemos que compartir esta esperanza a todos los que lo necesitan saber. Y tenemos que mantener nuestros ojos puestos en la eternidad. Esta es la resurrección de los muertos. Y eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Levanta tus manos ahí sentado y di una vez más. La muerte